¿Qué tal muchachos? Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto volverlos a saludar y estar compartiendo de nuevo con ustedes otra sesión grabada, otro tema que vamos a revisar. El día de hoy vamos a hablar sobre los códigos lingüísticos. Nosotros ya sabemos que para comunicarnos empleamos códigos lingüísticos. ¿Sí? Estos son basados en signos que ya conocemos, tienen los fonemas, monemas y demás. Eso ya lo vimos. Estos se estructuran de tal manera que podemos emitir un mensaje y puede ser comprendido por las personas a quien va dirigido. Sí, esto no debe tener ya mayor complicación. Entonces, bien, si nosotros ya sabemos usar estos códigos lingüísticos, no representa dificultades para comunicarnos. Bien, ahora, ya sabemos que nosotros, así como gran parte de Occidente, utiliza el alfabeto latín para poder comunicarse. Claro que tiene algunas características diferentes en cómo usamos, por ejemplo, nosotros el idioma, cómo lo utilizan en Sudamérica, cómo lo utilizan en Estados Unidos, el inglés, por ejemplo. Sin embargo, se basa en el mismo alfabeto. Sí, pero sabemos que tiene sonidos diferentes, estructuras diferentes y demás. A nosotros, por el momento, nos interesa revisar nuestro idioma y cómo se estructura. Bien, ahora, sabemos que existen dos formatos de comunicación, que son, bueno, de inicio, la oral y la escrita, y cada una tiene características diferentes que debemos saber identificar y aplicar correctamente. Por ejemplo, mencionando de entrada la comunicación oral, sabemos que es aquella que podemos utilizar o que utilizamos más bien regularmente todos los días cuando platicamos con otras personas. Otra característica es que esta suele ser espontánea, es decir, no es como que nos encontramos a un amigo y empezamos a pensar por dentro, a ver, ¿cómo le voy a decir? Voy a estructurar lo que le digo. No, simplemente lo vemos, lo saludamos y empezamos a platicar así sin mayor problema. Tenemos también que se emplean los fonemas para hacer llegar el mensaje, es decir, a través del sonido, de la voz y de los sonidos que tienen las letras y las palabras estructuradas. Emplea ciertos tonos para enfatizar, es decir, si yo estoy enojado cuando estoy platicando con alguien, en ese instante le voy a hacer saber mi enojo. Si yo estoy triste, pues voy a llegar así como de, oye, fíjate que estoy triste. Si estoy muy feliz, voy a llegar y le voy a decir, oye, estoy bien contento. Es decir, enfatizamos de diferentes maneras con sonidos y por último lo podemos enfatizar con la expresión corporal, con moviendo las manos, moviendo la cabeza, los ojos. Cuando estamos enojados hacemos una mirada así como de ¿qué te pasa, no? Si por ejemplo alguno de ustedes no me entrega la tarea, yo le digo, ¿por qué no me entregaste la tarea? ¿Qué está pasando? Entonces hay diferentes maneras de comunicarnos en la cuestión de lo oral. En lo escrito, pues se emplean los signos lingüísticos, como ya sabemos. Generalmente se planea y se revisa, es decir, yo me siento y si voy a escribir una carta, pienso, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Qué palabras voy a usar? ¿Cómo voy a enfatizar? ¿Con qué signos de puntuación? Que ese sería, por ejemplo, el otro punto. Si utilizamos grafías para organizar y para dar énfasis a algo que queremos específicamente, un reclamo, dar a entender que estamos tristes, preguntar algo, exclamaciones de que estamos felices o cuestiones así. ¿Sí? Las palabras, esta es una característica muy importante, es que en la comunicación escrita el formato permite que lo que escribimos permanezca a través del tiempo, es decir, permanecen ahí plasmadas y por ejemplo de quizá dentro de 50 años alguien lo va a poder consultar. Claro que gracias a la tecnología ya podemos también tener o plasmar para la posteridad los mensajes, es decir, puedo grabarme como en este momento y alguien va a poder consultar este video dentro de 10 años, 15 años, etcétera, ¿no? También queda en la posteridad, pero esta es una característica que había sido exclusiva de la comunicación escrita hasta el momento. Y se utilizan las reglas de ortografía, de redacción, de estilo, además de que hay que tener conocimiento de la lectura y de lo que vamos a escribir. ¿Sí? Necesito leer probablemente de un tema sobre las frutas
para poder escribir, ¿no? Que aportan de calorías, que aportan de energía, etcétera, etcétera. Entonces hay que conocer sobre lo que voy a escribir. Bien, hay que tomar en cuenta también los otros códigos lingüísticos que existen. Por ejemplo, tenemos el código Braille, que fue creado por el francés Louis Braille, ¿sí? Y sabemos que es el que sirve para que puedan recibir e interpretar mensajes las personas que pues por alguna u otra razón no pueden ver, ¿sí? Entonces a través ya sabemos de relieves que les permiten estar identificando qué es lo que dice. Tenemos también el código Morse, que es a través de puntos y líneas que generaban un código o un lenguaje específico. Este lenguaje se utilizaba, ya sabemos, para enviar telegramas. Obviamente ya este cayó en desuso con toda esta revolución tecnológica que existe, pues el Morse, el código Morse ya no está en uso. Sí, y bueno, eso es algo de lo referente a lo que se trata del tema de los códigos lingüísticos. Lo más importante de rescatar aquí es tener en cuenta que existen diversos códigos lingüísticos como los que ya mencionamos ahorita, así como otros que pueden ser pictográficos, pueden ser cromáticos, pueden ser por sonidos. Hay infinidad de códigos y en cada uno se le da a un significado a lo que lo conforma, ¿sí? Por ejemplo, pictográfico, podríamos hablar de símbolos que nos dan a entender cuestiones como, un ejemplo, en el lenguaje de imágenes, los letreros de no fumar, no estacionarse, etcétera. Tiene cada uno su significado. Tenemos códigos por colores. Sabemos que, por ejemplo, el color rojo normalmente nos va a representar algo que es alerta, que es peligro. El verde, algo que es como más referente a la naturaleza, algo que se puede hacer, algo que es permitido, algo que no es tan grave. Es decir, a cada símbolo se le da un significado. Y es importante saber que existen estos códigos para poder aprender a comunicarnos correctamente con los demás. Bien, en la actividad, ya saben, hay que hacer apuntes de este video. Les voy a adjuntar un cuadro donde vienen las diferencias de la comunicación oral y la comunicación escrita para que lo puedan copiar en su cuaderno. Y eso es la actividad del día de hoy. Por favor, apuntes y hay que copiar el cuadrito completo como está, como se los voy a mandar, para que lo tengan a la mano cuando necesiten estudiar. ¿Sí? Bien, ya saben que si hay dudas, con gusto se las resuelvo, pregunten y yo les voy contestando, o generamos la sesión por Zoom o por Hangouts, la que se facilite más para todos, ¿de acuerdo? Me dio gusto saludarlos, muchachos, espero que sigan estando muy bien y cuídense mucho, por favor. Hasta luego.